Bueno, en este video daremos a conocer qué son las teorías implícitas, cuáles son las teorías implícitas más importantes, cómo funcionan, entre otras cosas más. Veamos. Las teorías implícitas son prácticas que realizan los docentes relacionado con las ideologías que tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje que tienen sus alumnos. Se concentran en diferentes enfoques de estudio con respecto de lo que sabe el docente y el alumno sobre el aprendizaje y la enseñanza. Como investigadores del aprendizaje, pensamos estas teorías como unos organizadores que nos ayudan a distinguir los diferentes modos en que se enlazan las ideas que las personas ponen en juego al darse cuenta de las condiciones, procesos y resultados que intervienen en el aprendizaje. Estas teorías son importantes para la práctica educativa del docente, ya que a través de estos procesos se localiza el nivel de modelos mentales. Por esto, el aprendizaje se interpreta como un cambio que se da volviendo en representaciones. Podemos encontrar tres teorías que son las más importantes, las cuales organizan e intervienen nuestra relación con el aprendizaje. Estas tres teorías son la teoría directa, la teoría interpretativa y la teoría constructiva, las cuales veremos más adelante. La primera es la teoría directa. La teoría implícita del aprendizaje más básica es una teoría directa. La teoría directa del aprendizaje está relacionada con la teoría directa de la mente. Esta teoría se enfoca en modo único en los resultados del aprendizaje sin colocarlos en relación con un contexto de aprendizaje ni plasmarlos como punto de llegada a procesos que comprometen la actividad del principiante. Se considera que el alumno aprende cuando puede representar su estructura cognitiva en una imagen del objeto de aprendizaje, a lo cual es aprender. Es decir, copiarlos sin considerar los procesos mentales implicados en el acto de aprender. Aprender para lograr obtener una copia fiel del objeto o contenido percibido es una teoría basada en las teorías conductivas del aprendizaje. La segunda es la teoría interpretativa. La evolución de la teoría directa daría origen a una teoría interpretativa. Estas comparten algunos de sus supuestos epistemológicos, aunque en otros aspectos son diferentes. La teoría interpretativa enlaza los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje. Así pues, se piensa que no es suficiente para explicar el tema para aprenderlo. Esta teoría completa la explicación del aprendizaje en la actividad del principiante en términos de procesos mentales. La teoría interpretativa admite que el buen conocimiento o aprendizaje que tiene el propósito de reflejar la realidad del estudiante. Una versión incompleta de la teoría interpretativa dice que la actividad del aprendiz, solo en su apariencia clara, se aprende haciendo y practicando repetidamente una y otra vez aquello que se está aprendiendo. Esta versión soporta la idea de que aprender no es algo fácil ni inmediato, sino que consume tiempo y demanda esfuerzo deliberado. La tercera teoría es la teoría constructiva. El conocimiento es siempre una construcción de la participación del principiante en el aprendizaje es indispensable.
El modelo constructivista está centrado en las personas, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con otros y cuando es significativo para el sujeto. El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje. Plantea como estrategia de aprendizaje el descubrimiento guiado y una elaboración propia del alumno de hechos, principios, conceptos, reglas y en general del conocimiento. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. El ser humano construye su percepción del mundo que lo rodea por medio del reflejo de sus experiencias. Al percibir una nueva información, el estudiante recibe y la asimila incorporándola a su conocimiento previo o rechazándolo. A diferencia de la teoría interpretativa, que se distingue de la teoría directa, principalmente según sus supuestos ontológicos en juego, el rasgo distintivo de la teoría constructiva es principalmente su base epistemológica. Es decir, se caracteriza por asumir que distintas personas pueden dar significados a una misma información de múltiples modos, que el conocimiento puede tener diferentes grados de duda. El grupo de primero de preescolar de la Escuela Normal Carlos Acarrillo realizó una encuesta con el cuestionario de Vilanova a docentes frente a grupo y a normalistas. El cuestionario se divide en 3 apartados. El primero, ¿qué es aprender? El segundo, ¿qué se aprende? El tercero, ¿cómo se aprende? Llegamos a la conclusión de que los docentes frente al grupo o la mayoría de docentes se basan en la teoría constructiva, otros en la teoría interpretativa y muy pocos maestros se basan en la teoría directa. Los alumnos normalistas se basan en la teoría constructivista y muy pocos normalistas se basan en la teoría interpretativa y directa. Para interpretar estos resultados podemos utilizar la tabla que les mostraré a continuación, que es propuesta por Vilanova, en la cual se resumen los principales supuestos de cada teoría de acuerdo a las 3 dimensiones de la variable. En la tabla de Vilanova nos aparece 3 dimensiones de las variables. La primera es ¿qué es aprender? La segunda, ¿qué se aprende? Y la tercera, ¿cómo se aprende? De acuerdo a las teorías, la directa, la interpretativa y la constructiva. En la teoría directa nos dice que aprender es obtener la copia fiel de un objeto, como les mencionaba anteriormente. Implica llegar al resultado correcto sin considerar los procedimientos seguidos. En la teoría interpretativa nos dice que aprender es obtener la copia de un objeto, pero sujeta a las limitaciones del procesamiento, prioriza el resultado correcto, pero acepta distintos procedimientos para alcanzarlo. En la teoría constructiva nos dice que aprender es representarse el objeto necesariamente recreándolo, se prioriza la utilización de estrategias adecuadas sobre el resultado. En la teoría directa nos dice que se aprende contenidos disciplinares como la información. En la teoría interpretativa nos dice que se aprende contenidos y ciertas capacidades cognitivas requeridas para comprenderlos, se priorizan los contenidos. En la teoría constructiva nos dice que se aprende capacidades cognitivas y contenidos, se priorizan las capacidades cognitivas. En la teoría directa nos dice cómo se aprende. Se aprende a través de la incorporación de información por distintos medios externos y de la práctica de la repetición. En la teoría interpretativa nos dice que se aprende a través de la incorporación de la información externa, pero procesada por las distintas capacidades cognitivas desarrolladas.
En la teoría constructiva nos dice que se aprende a través del desarrollo de estrategias que permitan la indagación, la búsqueda de información, la resolución de problemas y el de planteo de preguntas. En conclusión, podemos decir que todos los seres humanos al nacer contamos con la herencia del conocimiento, así como de la evolución a lo largo de nuestra vida y acumulamos un conocimiento basado en la observación, experimentación y práctica, la cual nos conduce al aprendizaje significativo de cada individuo. El autor nos menciona ciertas teorías sobre un aprendizaje con el alumno. Esto es que debemos aprender a enseñar, enseñar a aprender y aprender a aprender dentro de una relación de alumno-docente y viceversa. Algo importante que hay que señalar es el hecho que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, así que no podemos generalizar con un método, sino emplearlos a nuestro favor según sea el caso que se presente y así conseguir el objetivo que, a grandes rasgos, es el aprendizaje, que le ayude al alumno a crear un conocimiento con fundamentos. El maestro debe tener conocimientos, ya que este es un modelo a seguir y promueve en los alumnos los aprendizajes para que estos le puedan desarrollar. Todo lo que yo pude darles a conocer sobre este tema. Espero y haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Adiós.